Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean los invitados que hoy les acompañan. Le doy gracias a Dios, primero antes que todo, por la palabra de Dios, que viene siendo la ley de la libertad. Así lo dice Santiago 1 del 20 en adelante, que así yo lo he creído. La palabra de vida. Esta palabra a mí me ha liberado de vivir una vida dedicada hacia el pecado. En igual manera, la palabra de Dios me ha liberado a mí de doctrinas falsas en las cuales yo en algún tiempo me encontré. Doctrinas de error, así como el hombre que usa la artimaña del error, esclavizan a aquellas gentes, ¿no? En ese mismo error. Mas en Cristo le doy gracias porque Cristo es la verdad. En Cristo es la verdad y en Él mora la paz, la tranquilidad. Y es Él el que trae la libertad. ¿Sí? De esto quisiera hablar hoy en esta tarde, de la libertad. La libertad que ofrece Dios por medio de su amado Hijo Cristo Jesús, quien pagó por nuestras faltas, quien pagó el precio por nuestros pecados. Pasemos a la primera escritura que se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Y lee: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señores, hermanos, hermanas, esto es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Esa es mi fuente, la fuente de mi fe, la fuente de mi esperanza. Es lo revolucionario que hay en la vida del cristiano, que Dios tomó en forma de un cuerpo, ¿sí? Dios siendo espíritu, todo creador, todopoderoso. Porque Él nunca muere, Él tomó forma de un cuerpo para venir a pagar por nuestras faltas. Eso es lo impactante del Evangelio. Cristo fue como un cordero sin mancha, dice, puro, fue como un sacrificio perfecto hacia Dios. Así como en el Viejo Testamento, para entender más del Evangelio, de lo que significa, nosotros podemos llegar a comprender el Evangelio a cierto punto, pero ya de cierto punto ya como que perdemos el enfoque, no sé, como que no entendemos lo impactante que es el Evangelio en nuestras vidas. Para comprenderlo más, podemos ver cómo los judíos en su culto, cuando Moisés se le dijo que estableciera un tabernáculo y él obedeció y hizo el tabernáculo, vemos cómo en ese tabernáculo había dos cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el santo, ahí los sacerdotes brindaban culto, ¿no?, a lo que era el judaísmo. Pero una vez al año, dice la Escritura, entraba el sumo sacerdote con sangre de animales al lugar santísimo.
Primero ofreciendo por sus pecados, luego por los pecados de toda la gente de Israel. Mas Cristo es ese sumo sacerdote, ¿sí? Y es todas esas cosas, el tabernáculo que erigió Moisés, son sombras, son figuras del verdadero, ¿sí? Cristo no ha entrado al tabernáculo que hizo Moisés. Él entró al tabernáculo no hecho de esta creación, como dice la Escritura. Pasemos a Hebreos capítulo 9 para entender más de eso. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora con nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario para padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. También podemos pasar ahí a Hebreos 9:12. Empecemos con el 11. Ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 11 lee: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así pagó Dios por nuestras faltas. Para siempre, eternamente, tenemos redención con Cristo. No, ya no es como los judíos, que cada año pasa uno a ofrecer sacrificio por una vez al año, ¿no? Con sangre de animal. Cristo ha tomado su sangre. Dios ha dado lo mejor de sí, así como Abel dio lo mejor de sí. Abel viene siendo la primera persona que sacrifica algo hacia Dios, de los mejores de sus corderos. Y Dios se agradó con Abel, porque Dios también iba a dar lo mejor de él. O sea, él bajaría de su trono, tomaría forma de cuerpo y se sacrificaría por todos nosotros, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Es una gran liberación la que Dios ha hecho por nosotros. Y como les digo, entre más leamos estas escrituras, vamos a comprender más allá. Porque a lo mejor dices tú, bueno, yo entiendo el Evangelio, pero no lo entiendo muy profundamente. De esta liberación que había de venir, de hecho, el profeta Isaías profetizó de esto 600 años antes de la venida de Cristo. Isaías ya estaba profetizando de lo que venía a ser Cristo. En Isaías 61, por favor, pasemos allá. Isaías 61, versículo 1. 61, versículo 1, Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Como decía, 600 años vivió Isaías antes de Cristo. Y lo curioso del caso, Cristo cumplió esta escritura allá en Lucas capítulo 4. Lucas 4:18, no tiene que ir ahí si no quieren, pero les voy a leer rápidamente. Lucas 4:18, voy a empezar con el 16, dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, es el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito Dios. ¿Cómo los encontrábamos, hermanos, antes de que viniera Cristo? La palabra dice, quebrantados, afligidos. Estábamos esclavizados al pecado. La única ilusión que teníamos es ir a satisfacer estos deseos carnales, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, como dice la Escritura. No había más. Así es el hombre. El hombre carnal siempre anda queriendo buscar hacer su propósito, hacer su voluntad ya vienen las fiestas de que no sé qué, las fiestas de Montezuma, que las fiestas de Tepache, que me voy a alistar, que voy a hacer esto, voy a engordar, voy a enflaquecer. Quiero ir a esas fiestas, quiero darle vuelo a la hilacha, como quien dice, ¿no? El hombre carnal pone siempre las cosas de esa manera, o sea, quiere andar en el pecado, o sea. Y así estábamos nosotros, quebrantados, afligidos, esclavizados a una vida de pecado, de no saber, de no tener dirección, de no tener entendimiento de las cosas de Dios, apartados, dice la palabra, de los pactos de Dios, de la paz que trae Cristo. Ya después que el hombre va y hace su propósito, que cumple todo el pecado que él quiere cumplir, ya cuando se encuentra solo ese hombre, esa mujer, que empieza a razonar entre sí mismo, luego viene la ansiedad, ¿no? Ahí va a la tienda a comprar pastillas para la ansiedad. Viene la depresión. Ahí va a la tienda a comprar pastillas para la depresión. Se siente vacío, se siente que algo le hace falta. Y ese vacío quiere llenarlo con otras cosas. El hombre carnal siempre anda buscando en los lugares equivocados. Y dice en proverbio, como los ojos del hombre nunca están satisfechos, como los ojos del hombre nunca están satisfechos, así el infierno nunca está lleno de gentes. Para que vean cómo
lo que es el hombre carnal, ¿no? Como los ojos del hombre nunca están satisfechos, así el infierno nunca está lleno. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Los ponemos a hacer una cosa, los entretenemos con algo y después de meses, años, ¿sabe? La dejamos, ¿no? Y empezamos con otra cosa. Compramos un carro nuevo. Ya como a los años, ya no me gusta ese carro, necesito lo más nuevo. Necesito estarle dando a la carne lo más nuevo, lo más moderno. Porque así es esta carne. Siempre te va a estar pidiendo, dame, dame, dame. Porque los ojos del hombre, tus ojos, mis ojos, nunca van a estar satisfechos en las cosas de este mundo. Hay esa eternidad en nosotros. Por ninguna otra cosa en este mundo llena esa eternidad, excepto Cristo, porque Él mismo es eterno. Como decía, el hombre se siente sin propósito. Y todas estas cosas, las que mencioné, le vienen al hombre por no estar con Dios, por no estar en paz con Dios, por estar alejados de la vida, de la palabra de verdad, de la vida. Mas Cristo tiene propósito para todos. En Cristo hay propósito para todos en la faz de esta tierra. Así lo explica Pablo en el libro de los Hechos. En Hechos 17, pasemos allá por favor. Hechos 17, 23. Es cuando Pablo andaba en Atenas, un lugar muy influenciado por la mitología. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones antineses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Clara y sencillamente, ¿para qué fuimos puestos en esta tierra? Los científicos hacen un relajo de que Big Bang, que acá y que allá, y que no tenemos propósito, somos producto de la evolución. Como diría en inglés, the $1 million question. ¿Para qué fuimos puestos en esta tierra? Pablo dice, para que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado, y ciertamente no está muy lejos de cada uno de nosotros. Si hay aquí un invitado
que anda buscando la verdad, que anda buscando obedecer a Cristo, yo le aseguro, oiga, que aquí lo va a encontrar. Cristo sabe el corazón de cada uno de nosotros. Mas Él dice, el que toca se le abrirá, y al que busca encontrará. ¿Y qué tal de aquellos que ya hemos hallado a Cristo? Que ya los hemos bautizado, incluyéndome a mí mismo. Pues hay que seguir en pos de Él. Dejar que el Espíritu de Dios siga ese proceso de renovación que comenzó en el día que los bautizamos, cuando recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe. Desde ahí empieza un proceso espiritual, un proceso donde el hombre carnal, el Leo carnal, tiene que ir disminuyendo y el Leo espiritual, tiene que ir creciendo. La meta aquí, hermanos, es que el hombre espiritual sea más que el carnal. Pecadores somos y la vamos a regar. Y el que diga que no es pecador hace a Cristo un mentiroso, dice la Escritura. Pero una cosa es estar viviendo, practicar el pecado, y una cosa es fallarle a Dios. Dice la Escritura, si le fallas a Dios, arrepiéntete. Que Él es nuestro abogado ante Dios. Cristo es nuestro abogado. Es la propiciación de mi pecado, de su pecado. Y si yo sigo en obediencia a Dios, en su palabra, en amor con todos ustedes, Dios sigue produciendo en mí el querer como el hacer, como lo dice Filipenses 2:13. El querer como el hacer. Yo quiero que Dios siga produciendo en mí ese querer. El querer de dar un estudio, aunque a veces es difícil. El querer predicar a un amigo. El querer andar en las cosas espirituales. Todo esto, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es todo lo que pone esto en orden, en movimiento, en acción, es tu obediencia a Dios. Es como un little gear, ¿no? Ese little gear es la obediencia que pone ya todos los otros. Pero cuando no andas en las cosas de Dios, hermano, le estás dando cabida al otro, que entre a tu vida y con una mentira te saque de la verdad, te endurezca el corazón. Dice la Escritura, Pablo dice que anda como un león rugiente buscando a quien va a devorar. Mucha gente piensa que el diablo está en el infierno, el diablo está aquí en la tierra. Y de hecho se presentó ante Dios en el libro de Job con todos los ángeles de Dios. Y es cuando Dios habló con él y fue y tentó a este Job. Andando en las cosas espirituales, uno no se vuelve tibio. ¿Sí? Yo no quiero estar en el medio. O sea, si yo voy a estar en las cosas de Dios, yo quiero estar en las cosas de Dios totalmente. O sea, que no haya falta de entrega de mi parte. Y eso es algo que nos afecta a nosotros como cristianos, que afecta a mis hermanos. A veces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué aquellos hermanos que antes predicaban? O sea, tienen la capacidad de predicar, de hacer un estudio. Ni siquiera están escritos en lo que tiene el hermano Camilo ahí atrás. Y como que uno dice, bueno, ¿qué pasó con esos hermanos? Eso me da a mí como que puedo decir, como que me agüita uno, por así decirlo, ¿no? De ver que aquellos hermanos pues no estén apuntados así. Pero cuando veo otros hermanos que le están poniendo effort,
en las cosas de Dios, pues también a uno le da ánimo, ¿no? A uno le da ánimo de él también, de yo esforzarme para hacer un estudio. Hoy nomás dormí 1 hora. Yo si hubiera querido, digo, mejor le llamo al hermano Carlos o al hermano Francisco que hagan el estudio. Como trabajé anoche. O sea, pero es un esfuerzo, es un sacrificio. Es un sacrificio que yo hago personalmente para Dios. Para estar en las cosas espirituales. Para no decaer. Para no irme disminuyendo en mi espiritualidad. Así cada uno de nosotros, hay sacrificios en nuestras vidas. Uno también se tiene que sacrificar más allá, ¿no? Esta vida es de sacrificio. Esta vida no va a ser fácil. Nadie me dijo que esta vida iba a ser fácil. Y si yo la hago difícil, pues va a ser por mi culpa. Porque quiero andar en el mundo, quiero andar en las cosas de Dios, quiero ser tibio. Ni muy de acá con Dios, ni tampoco muy en el mundo, nomás quiero estar allí. Eso no se puede. La palabra a mí me advierte. Si tú haces eso, yo te escupiré de mi boca, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 3:15 fue el mensaje que Dios le dio a Laodicea. Se estaban volviendo tibios. No vayamos a llegar como la iglesia de Gálatas, iglesia de Cristo en Gálatas, habiendo obedecido el Evangelio, habiendo recibido por fe el don del Espíritu, se hicieron para atrás, otra vez a la esclavitud de la ley de Moisés. Romanos 10:4 dice, Cristo es el fin de la ley, para justicia para todo aquel que le cree. ¿Cómo se vuelven? Dice Pablo. No, ya estoy hablando demasiado. Pasemos a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, porque se bautizaron. ¿Ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta gente ya se había echado para atrás. Alguien vino y les hizo un relajo ahí, ¿no? Alguien de los judíos, porque esta gente era judía, vino y les dijo, no, ustedes ya están mal. Dejaron la ley de Moisés dice esto y esto otro, Dios los va a castigar. No estando bien, ¿cómo se dice? Plantados en una fundación, las raíces de aquella gente no estaban muy dentro de la doctrina de Cristo, fácilmente fueron movidos. Eso le puede pasar a cada uno de nosotros. Que un familiar venga a ti y te diga, estás mal, la iglesia de Cristo es acá, la iglesia de Cristo es allá. A mí me dijeron que la iglesia de Cristo a la que yo venía era como una parte del mormona. ¿Qué le digo yo? Que yo sepa, esta iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia de los mormones.
siempre va a haber una persona u otra que te quiere sacudir en tu fe, ¿sabes? ¿Por qué te fuiste? Dejaste los santos, dejaste la Virgen. Mi familia, yo tengo que estar bien firme en la fe. Pablo dice, yo sé bien a quién he creído. Yo he creído en la ley de la libertad, la palabra de Dios. Cristo para mí representa libertad de todas aquellas doctrinas falsas. Yo anduve en esas cosas. Por eso es que estoy agradecido con Dios que Él me liberó de esas cosas. Y me enseñó plenamente la verdad. Dios me echó a andar a mí el razonamiento entre mí mismo. Y dije, no, de aquí yo no me muevo. Aquí se está practicando la verdad. Fíjense todavía lo que les dice Pablo a esta gente. Ahí en Gálatas capítulo 4, el 8 dice, Gálatas 4 al 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Me gusta eso. Más bien siendo conocidos por Dios. Se me viene a la mente con esta escritura aquella gente en Mateo 7:21 que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas maravillosas. Y Cristo dice, alejados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Pero Señor, andaban haciendo milagros, andaban haciendo cosas maravillosas, ¿cómo usted no los conoció? Tal vez porque obedecieron un evangelio que no era el de Cristo, sino un evangelio que era de hombre mezclado con algo de la verdad. Dios es la verdad, Dios no tiene que ver nada con la corrupción. ¿Cómo eres conocido por Dios? Cuando recibes del Espíritu de Dios. Cuando eres bautizado, entras a su cuerpo. ¿Cómo Dios no va a conocer su cuerpo? Entonces aquellos que no se han bautizado bíblicamente están fuera del cuerpo de Dios, que es la iglesia, y Cristo, que es la cabeza, Colosenses 1:18. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardado los días. ¿Qué días guardaban los judíos? Los sábados. Los meses, que ahí viene la fiesta de la celebración de no sé qué. Los tiempos, todo eso de las lunas. Y los años. Me temo por vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo. Me temo que por tanto tiempo les haya predicado el evangelio de Cristo, les haya explicado la muerte, su sepultura, su resurrección, el juicio que ha de venir. Temo que rápidamente se hayan alejado de la verdad, otra vez a la esclavitud. Y Gálatas 5:1 les dice, está pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Somos libres en Cristo, hermanos. Libres en el aspecto de que yo ya no tengo que servir al pecado. Libre en el aspecto de mi conciencia. Cristo tiene, la sangre de Cristo me lavó a mí de toda la conciencia pecaminosa que antes yo tenía. Esa es la diferencia. Un sacrificio de animal que se practicaba en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, no limpiaba a la gente de su conciencia. Purificaba en la carne con cenizas y cosas así, pero nunca limpiaba
la conciencia de aquella persona. La sangre de Cristo hace eso, te limpia de tu conciencia. Y además te limpia de todos tus pecados. Ahora yo tengo que tener cuidado también, porque mi libertad, el conocimiento trae libertad, ¿sí? Yo tengo que tener cuidado, porque yo puedo, por causa de mi libertad, yo puedo hacer que otro hermano aquí caiga y vaya contra su propia conciencia. Ya hablando en el aspecto de dentro de la iglesia, ¿no? La libertad. Fíjense en este caso, que es muy interesante, de hecho en 1 Corintios capítulo 8. En este caso aquí Pablo está hablando con la iglesia de Cristo en Corintios. En esta ciudad se están haciendo sacrificios a ídolos. Están sacrificando animales y hay hermanos de la iglesia de Cristo que están comiendo de estos sacrificios. Entonces, otros hermanos con su conciencia débil están pecando contra Dios al irse contra su conciencia. Fíjense bien. En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pasemos al 4. Versículo 4 de 1 Corintios 8 dice: acerca pues de las viandas, la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Fíjense, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si yo me voy a comer, vamos a decir, un plato de pozole, y alguien viene y me dice, mi hermano Francisco viene y me dice a mí, hermano, no comas eso. La res que fue esa res que mataron, la sacrificaron a un Dios que no sabe qué. Si yo como, voy a estimular su conciencia a que él haga lo mismo, pero él está yendo contra su conciencia. En esa manera yo lo estoy haciendo caer y yo estoy pecando contra Cristo. Pero si yo me sacrifico a mí, no por mi conciencia, sino por la conciencia de mi hermano que es débil, yo le diré, ¿sabes qué, hermano? Mejor los comemos un sábado. Para no ofenderte a ti y para que no peques tú contra tu conciencia, no te vayas contra tu conciencia, mejor me sacrifico, porque eso es andar en amor. Yo me voy a sacrificar y digo, está bien, no voy a comer, como dice Pablo. Si eso te hace caer, no comeré.
pozol jamás. Y esto no nomás tiene que ver con la comida. Pueden hacer otras cosas en nuestras vidas diarias, ¿no? Hay hermanos aquí que unos tienen más conocimientos que otros. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo los comportamos dentro y fuera de la iglesia. Porque por causa tuya, alguien más se puede estar tropezando. Y a quien le van a echar la culpa, pues, es a quien causó el tropiezo, ¿no? Hermanos, termino con esta escritura que básicamente es un resumen de lo que se habló hoy. En Primera de Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y si puedo incluir una escritura más, incluiría Romanos 6:16. Dice, ¿qué más diremos? ¿Que porque no estamos bajo la ley andaremos en pecado? Ciertamente no, dice Pablo, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Cristo dijo, el esclavo no tiene vida, mas el Hijo tiene vida. Espero que este estudio les haya ayudado, hermanos, como me ayudó a mí. Y pido que sigan haciendo oración por todos los que predican la palabra de Dios, por los que dan estudios, por todos los hermanos que están enfermos. Y gracias a Dios.